Iniciamos. Muy buenas tardes a todos de salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia. Hoy, martes 15 de febrero, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Parto Vaginal después de cesárea, a cargo de la doctora Bexy Zapata Díaz. Ella es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de esta plataforma Zoom como de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenida, doctora Bexy Zapata Díaz. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy me han pedido que exponga el tema de trabajo de parto o parto vaginal después de una cesárea. Este tema es un tema bien importante debido a que en la actualidad ha habido mucho aumento en las cesáreas. Entonces, al tener la tasa en incremento de cesáreas, normalmente el parto vaginal después de una cesárea tiene que tener algunos requisitos y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para todo el personal de salud que se encuentra en provincias, que se encuentra en puestos de salud o en centro de salud o niveles de categoría menores al tercero, y puedan tener una orientación mayor con ese tema, espero les sea de mucha utilidad. Bueno, primero el código de CIE-10 es el 2757. Este se define en sí del parto vaginal, que es el que se ocurre en una paciente que tiene una cesárea previa. No necesariamente que su última gestación sea cesárea previa, sino puede ser en cualquiera de las gestaciones que sea previa, pero solo una vez. Nosotros, en el protocolo que hemos cogido, esa exposición está basada en el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y en la guía de nuestro hospital de San Bartolomé, que le hemos actualizado en el 2021. Entonces, nosotros solamente damos trabajo de parto a las que tienen una sola cesárea, no a las que tienen dos o más. Con respecto a epidemiología, vamos a coger estadística de Estados Unidos. Ellos tienen una tasa de cesárea en el 1961 del 20% y se dan cuenta que ha ido en incremento. En el 2018 ya tenían casi 32%. Lamentablemente el tener una cesárea es un riesgo porque es una operación y eso nos aumenta la morbilidad materna, más que la perinatal. Comparando con nuestro hospital, que es un hospital de nivel 3E, en el 2018 Estados Unidos tuvo una tasa de éxito de las pacientes que intentaron trabajo de parto después de una cesárea en el 70%, lo cual es muy bueno. Si la paciente tiene como un antecedente, un parto vaginal previo, o sea, tuvo su cesárea y después de la cesárea tuvo un parto vaginal y ahora está otra vez embarazada, su tasa de éxito es entre el 83 y el 94%. Entonces, incrementa la posibilidad de terminar su gestación en parto vaginal y no en cesárea. Y es 94%, también una cifra bastante considerable. En nuestro hospital tenemos cifras estadísticas solo hasta el 2006, estamos actualizándolas hasta este año, pero todavía no tenemos los resultados. Y en el 2006 nosotros hemos presentado que el 39% de las pacientes con antecedente de una cesárea previa terminaron su gestación vía vaginal. El porcentaje de chance vaginal fue del 55%. Entonces, más o menos es como que la mitad. O sea, como que de 10 pacientes, 5 pacientes terminan, cesáreas todas, 5 terminan dando parto vaginal exitoso. Y las otras 5, si lo intentaron, terminaron con una cesárea intraparto, ¿no? O de emergencia. Entonces, hablando de estadísticas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos asociados? La tasa de éxito del parto vaginal disminuye si es que la cesárea previa de la paciente fue porque tuvo alguna desproporción cefalopélvica, porque no avanzó de manera adecuada en el trabajo de parto y prolongó alguno de los periodos, si no inició el trabajo de parto de manera espontánea y necesitó de ser inducida, o si necesitó dentro del trabajo de parto estimulación con oxitocina. Entonces, con estos antecedentes de la paciente, si ella lo tuvo y esa fue la causa de la cesárea, la posibilidad y la tasa de éxito disminuyen si tienen alguno de esos antecedentes. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aumenta la tasa de cesáreas? Lo que pasa es que falta bastante información a las pacientes. Muchas de ellas se refieren de que es temor de que vaya a pasar algo en el parto. Sí, tenemos riesgos tanto en el parto vaginal como en la cesárea, ya teniendo una operación previa.
es menor frecuencia con que las mujeres se someten a trabajo de parto, no desean experimentar dolor, no desean experimentar el trabajo de parto que puede ser largo. Entonces también tenemos que hacer un mea culpa y pensar que a veces hay algunos médicos, colegas, hospitales que no quieren ofrecer el trabajo de parto, porque obviamente no tenemos una hora fija en la que digan van a nacer a tal hora, que es diferente a una cesárea, que lo podemos programar y saber nace a tal hora. En cambio, el trabajo de parto puede iniciar a una hora y terminar en una hora diferente dentro de los rangos normales de las fases. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que con respecto a los controles ecográficos de una paciente, las pacientes que son cesárea anterior una vez, no hay un criterio definido de decir, ¿sabes qué? El diagnóstico de yo poder intentar contigo parto vaginal me lo va a dar la ecografía. No lo da la ecografía. Ha habido un montón de estudios. Los americanos han hecho varios estudios donde ellos han podido ver que el grosor de la cicatriz, cuando lo han medido para poder ver si esta paciente termina haciendo parto vaginal, no se va a romper la cicatriz, que es el temor mayor, que es la mayor complicación de todas, porque es fatal para el bebé, y mucha complicación, morbilidad y mortalidad para la mamá. Entonces han medido que no hay un grosor en sí que dé un umbral de este miometrio para que sea lo suficientemente bueno para que, digamos, predice si la cicatriz de la histerotomía se va a romper o se va a quedar intacta. No hay ese valor. Entonces, quiere decir que nosotros, a todas las pacientes que son cesareadas anteriores una vez, les vamos a seguir haciendo su control ecográfico de manera normal. Su ecografía genética entre las 11 y 13.6 semanas para ver alguna alteración cromosómica, su ecografía morfológica entre las 20 y 24 para poder detectar si es que hay algún tipo de sospecha de acretismo placentario, y un control ecográfico totalmente normal, no para poder medir en sí el grosor. Entonces, como les decía, lo del control ecográfico no difiere del protocolo normal de un screening ecográfico de una paciente. Sí es súper importante en esas pacientes cesareanas anterior saber dónde está la placenta, porque hay más riesgo en pacientes que tienen placenta previa de hacer acretismo, que es una de las complicaciones, es otro tema, pero es una de las complicaciones que puede darse. Entonces, por ejemplo, si le vamos a intentar parto vaginal y termina dando parto vaginal, la sospecha de que, por ejemplo, hay un retraso en la expulsión de la placenta ya nos da a saber con una ecografía previa de que de repente tenga espectro de placenta acreta, que vendría a ser el acretismo placentario, ¿no? Ahora con esa nueva nomenclatura. Entonces, es súper importante las ecografías en pacientes operadas previamente para saber dónde está la placenta, para saber que no tenga riesgo de placenta previo, o si lo tiene, para saber si tiene sospecha de acretismo placentario también. Entonces, al final, los criterios de diagnóstico son saber qué tipo de cicatriz uterina previa tiene la paciente. Esto es lo más importante. Lo demás es prevención, es guiar bien a la paciente, pero el criterio de diagnóstico es saber qué cicatriz tuvo la paciente en la cesárea anterior. Entonces, para eso vamos a tomar algunas medidas, las hemos dividido en tres, entre medidas generales, específicas, para que nosotros podamos ver qué es lo que uno puede hacer por las pacientes. En las generales, nosotros tenemos que asesorarlas bien, poderles decir cuál es su riesgo realmente de poder terminar en cesárea, su riesgo de poder terminar en parto vaginal. Nosotros normalmente las asesoramos y les damos un consentimiento informado para el parto vaginal, idealmente apenas las 37 semanas, porque ya a las 37 las pacientes y el propio cuerpo comienza con contracciones. Entonces, en el control prenatal tenemos que ser específicos en eso, explicarle a cada paciente de manera individualizada, porque cada una es diferente, y que quede registrada en la historia clínica. ¿Qué más tenemos que hacer en estas medidas generales? Poder ver cuáles son las contraindicaciones de la paciente. Yo le puedo decir, cesárea anterior, señor, no se tiene que ir pensando, hay una posibilidad de terminar en parto, hay una posibilidad de terminar en cesárea, pero ¿cuáles son los beneficios de dar a parto? ¿Y cuáles son los beneficios de una cesárea, ¿no? Pues realmente nosotros tratamos de evitar las cesáreas para no aumentar la estadística en una cesárea que solamente porque no desea intentar chances, si tuviera todos los requisitos que vamos a dar a continuación. Entonces, nosotros en el control prenatal tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones. Dos tipos de contraindicaciones. Las absolutas son las que ustedes les van a decir definitivamente no va a intentar parto así quisiera. No va a poder ser parto, va a terminar en cesárea. Y esas son las siguientes.
Si una paciente, como cualquier contraindicación para un parto vaginal, si no tiene una pelvis apropiada, no puede terminar siendo parto vaginal. Por lo tanto, no se le da parto si la pelvis es no ginecoide. Termina siendo cesárea y la programamos, nosotros programamos a las pacientes a las 39 semanas de gestación. Tiene placenta previa, como cualquier otra gestación, no se le da parto normal, cesárea también. El bebé está podálico, transverso, oblicuo, en cualquier otra presentación y no está cefálico. Por lo tanto, no se le da parto normal. Hay estudios que sí dan parto a pacientes cesareadas anterior una vez y que en esta gestación tienen embarazo gemelar. Los americanos y otras escuelas también lo dan. Nosotros no nos arriesgamos a eso por la sobredistensión que tiene el útero en ese momento. Como por ejemplo los fetos que son macrosómicos, que también los americanos también les dan parto vaginal después de una cesárea. Nosotros no nos arriesgamos a tanto. ¿Qué más tenemos que conocer de la paciente y decirle no va a ser parto normal? Quiere decir que una paciente que llega a fin del embarazo y el bebé terminó pesando más de 4 kilos ecográfico, que es un ponderado que aproximadamente nos da, nosotros no le vamos a dar chance vaginal. Si ella nos refiere que en la gestación anterior tuvo una ruptura uterina, se tuvo una dehiscencia de la cicatriz o tuvo una laceración cervical extensa, tampoco se le da parto vaginal, terminan siendo cesáreas programadas. A ver, absolutas. Seguimos con las absolutas. Ahí viene el tema del saber dónde, en qué lugar del útero fue la incisión. Si la cesárea previa fue no segmentaria, entonces si fue vertical baja o corporal, que es la clásica, transfundal previa, o fue segmentaria, pero se tuvo que convertir por algún motivo en T, en J, entonces no se les da parto vaginal. Terminan siendo cesáreas también. Si la cirugía uterina previa es con entrada en cavidad endometrial, por ejemplo, las que han tenido un mioma previo y este mioma llegó a tener contacto con la cavidad endometrial o tuvo una perforación uterina en algún legrado previo de un aborto que haya tenido previamente, no se les da parto vaginal tampoco, porque ya está comprometido la parte corporal del útero y esa parte nosotros no es como el segmento que tiene la posibilidad de que solamente se forma ya a partir de entre las 28 o 30 semanas en adelante. Entonces ya nosotros vamos sospechando de que esas pacientes no han tenido una cesárea segmental. Y en el caso de que tengamos a una paciente que haya tenido alguna causa de la cesárea previa y se repita en este embarazo, tampoco le damos chance. O podemos analizarlo, pero dependiendo sea el caso, ¿no? Entonces ahora vamos con las relativas. Las absolutas son las que definitivamente no hay condiciones para un parto vaginal y sabemos que tenemos la incisión uterina que no es segmentable. En las relativas, el periodo intergenésico, hay asociaciones que cogen el periodo intergenésico como corto, menor a 24 meses. Hay otras que lo dan a 18 meses. Nosotros nos guiamos a la de 18 meses. El periodo intergenésico es aquel que va entre la fecha del último evento obstétrico y el inicio del siguiente embarazo. Entonces, ese es el periodo intergenésico. Si es menor a 18 meses, nosotros no le damos parto vaginal. Nosotros le vamos a mandar a la cesárea. Si es mayor, vamos a intentar el parto vaginal. En las pacientes que son edad gestacional mayor de 40 semanas y tienen cesárea previa, relativo en el sentido de que nosotros a los 40 ya estamos haciendo la inducción del trabajo de parto si ellas no inician espontáneamente. Si es que en otras realidades, por ejemplo en América, en Estados Unidos, en Europa, sí les dan chance totalmente normal a las 40 semanas. Nosotros sopesamos según el caso y específicamente a la paciente. Entonces por eso lo ponemos en relativas, porque ya tiene más riesgo de que no vaya a ir bien, de que el bebé crezca más, de que el segmento se distienda más. Entonces estas son las contraindicaciones relativas. Con respecto a las medidas preventivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? Lo que se puede prevenir, como el control prenatal, para saber si, por ejemplo, la paciente ha ganado un peso, comienza con un índice de masa normal, sabemos que puede subir hasta entre 11 y 16 kilos. Si excede de eso, sabemos que hay una gran posibilidad que el bebé termine pesando más y eso pueda llevar a que no termine en un buen parto, en un parto vaginal. Si tiene un índice de masa en sobrepeso o en obesidad, lo mismo. Entonces ya sabemos que hay pacientes que cuando tienen ganancia ponderal excesiva, pueden llegar a tener bebés más grandes.
Entonces nosotros tenemos que prevenir en el control prenatal, decirles que es descesariada, por lo tanto vamos a intentar parto, si es que usted lo desea, obviamente con todos los beneficios y riesgos que le vamos a explicar, y en ese momento explicarles cuánto de peso debe de ganar según cómo inicia ella su embarazo. Con respecto a la polvimetría, si es que no tiene pelvis adecuada, por eso en el primer control que nosotros la tenemos que hacer el examen de pelvis. Esa pelvis nos va a decir si es una pelvis adecuada para intentar parto normal o no, porque si no la tiene, nosotros la programamos. Como les dije, nosotros programamos a las 39 semanas las cesáreas. Tenemos que hacer un control de diabetes gestacional, descartar que no la tengo. Porque la diabetes gestacional tiene una característica que en los bebitos hay una posibilidad que la grasa la puedan acumular en la cintura escapular. Y eso hace que a veces pueda presentar algún tipo de distocia de hombros y eso pueda llevar a una complicación en el parto. Por eso tenemos que controlar bien a nuestros pacientes. El peso, ganancia de peso, en los controles de diabetes y también ver que la paciente sea una paciente que nosotros podamos orientarla y si ustedes cuentan con un nutricionista, alguna área que les pueda ayudar, sería mucho mejor para complementar y ellos puedan entender. Lamentablemente, a veces las gestantes no se alimentan de manera correcta y la ganancia de peso es muy marcada. ¿Qué más tenemos que hacer con ellas? Tenemos que sacar todos los datos. Acá viene la parte súper importante en la que ellas nos tienen que brindar todos los datos que podamos obtener de sus antecedentes de la operación. Tenemos que saber cuándo fue la cesárea, hace cuánto tiempo, para saber si en el periodo intergenésico corto, a qué edad gestacional le realizaron la cesárea, para saber si ya estaba formado el segmento y no sospechar de que haya sido una corporal. ¿Qué tipo de cesárea le hicieron? ¿Cuál fue el motivo de la cesárea? ¿Y cómo nació su bebé? Eso es importante sacar los antecedentes obstétricos de la paciente. Hay pacientes que sí te dan todos los datos, hay pacientes que no los conocen a detalle. Entonces tenemos también que preguntarles, una cosa es los datos de la operación, si le pasó algo dentro de la operación, post la operación, y si en el caso ella no te da información porque lamentablemente no sabe, no le explicaron bien o ella realmente no lo logró comprender, tenemos que pedirle la copia del reporte operatorio para poder saber por qué motivo fue la cesárea y tener esos datos que son súper importantes de la edad gestacional y los motivos, de ser posible. Entonces, si en el caso la incisión uterina es de un lugar desconocido, la paciente no tiene la menor idea de datos como para poder saber si fue segmentario corporal y no logra conseguir el consentimiento, perdón, el reporte operatorio, entonces nosotros lo vamos a designar como que es de un sitio desconocido. La tasa de ruptura uterina en un sitio desconocido es aproximadamente el 0.5 en otras realidades, en América, en Europa. Entonces, ellos sí someten a trabajo de parto vaginal después de una cesárea, sabiendo que no tenemos la incisión uterina de un lugar conocido, sino que es desconocido. La someten, ¿por qué? Porque ellos ven que su estadística es 0.5 y normalmente la ruptura uterina es del 0.3 al 0.7. Entonces se dan cuenta que es la misma tasa, es una tasa por ahí más o menos en estadística, y dicen, pues bueno, le intentamos soportar porque es la tasa muy similar que si fuera segmentaria, ¿no? Entonces ellos intentan, nosotros no. Nosotros no realizamos trabajo de parto si tenemos una gran sospecha de que la incisión no fue segmentaria, transversal, baja del útero. Y si es que en el caso a la paciente, el doctor le dijo, ¿sabes qué? El siguiente embarazo no va a poder ser parto, va a ser cesárea. Si verbalmente se lo dijo así y no tenemos la sospecha, no tenemos la seguridad en el lugar de la incisión, también lo tenemos a consideración y nosotros tenemos que hacerle firmar su consentimiento informado, si es que en el caso acepta el chance, teniendo todas las indicaciones que se le ha dado o no. Ahora, una cosa son los datos que ella nos da, los datos de la información epidemiológica que conseguimos de ella. Y otra cosa es el lugar donde nosotros trabajamos. No es lo mismo que trabajemos en un puesto de salud, en un centro de salud, un hospital de nivel 1, 2 o 3, que en el que fuera como nosotros, que es nivel 3C, o un instituto como una maternidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras condiciones de trabajo. Entonces, nosotros para poderle dar chance a una paciente que ha tenido una cesárea previa y le vamos a intentar parto, idealmente, en el ideal es que sea nivel 3, eso es lo ideal, y 3 a más, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a contar con todo lo que se necesita. Necesitamos que se monitorice todo el trabajo de parto desde el inicio, para poder detectar alguna anormalidad precozmente. Tenemos que tener sala de operaciones disponible.
tenemos que tener al equipo disponible, tenemos que tener ginecólogo disponible, anestesiólogo, un neonatólogo, enfermeras de sala, y tenemos que tener un banco de sangre por cualquier emergencia que se pudiera dar con ese tipo de pacientes. Entonces, esas son unas cosas de lo que la paciente tiene, los factores con ella, el lugar donde nosotros trabajamos. Ahora vámonos a las específicas. Las específicas quieren decir, ¿cuáles son los requisitos que una paciente tiene que cumplir para poder ayudar chance vaginal? Uno, que firme el consentimiento porque ella está de acuerdo a que sí, sabiendo los riesgos y beneficios y que ella cumple con los requisitos, ella puede intentar parto vaginal porque probablemente sea muy exitosa en lo que hayamos visto en nuestra consulta prenatal. De que ella tenga una sola cesárea, como les dije, no hacemos de 2 cesáreas, pero sí hay estudios, hay varios estudios de cesárea 2 veces a más. Los que no tienen el poder estadístico como para poder decir y difundirlo. Entonces sí hay otros lugares que sí dan a cesárea 2 veces, hasta 3 veces, incluso he visto de 4. Que la cesárea sea transversal segmentaria baja, la previa, que la causa de la cesárea anterior no se repita, que el feto sea único, que sea encefálico, no más de 4 kilos y la pelvis ginecóloga. Con estos requisitos yo le puedo decir, usted puede intentar el parto vaginal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a esperar en nuestro control prenatal. Si la paciente inicia espontáneamente antes de las 40 semanas, la vamos a hospitalizar como la encontremos, pero ya iniciando el trabajo de parto de dilatado uno más, la hospitalizamos. Si en el caso de ella llega a las 40 semanas de gestación, pero no inició espontáneamente la labor de parto, nosotros la inducimos, no esperamos a que llegue a 42 semanas o más, porque 40 semanas es el corte que se ha definido para poder ver que la tasa de éxito es mayor a que sea mayor de esa edad gestacional. Entonces nosotros utilizamos 3 formas de poder inducir a la paciente ese tiempo. O le ponemos un balón transcervical, que dice que nosotros manejamos el de la sonda, que nosotros inflamos el globito, con la idea que se llama método de Krauss, que nosotros lo ponemos para poder despegar las membranas y con eso comenzar a generar prostaglandinas, contracciones, y con eso que se acorta el cuellito y comience a dilatar. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Oxitocina. Pero la oxitocina tiene que ser usada de manera correcta. En estas pacientes no podemos sobreestimular porque tiene más riesgo de ruptura uterina. Y también podemos hacer la amniotomía. Ya cuando la paciente esté ya dilatando, se pueden romper las membranas, que también ayuda a segregar prostaglandinas y seguir el ciclo de aumento de contracciones, siempre y cuando el cuello uterino es favorable, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer con ellas? Las tenemos que reevaluar cada 4 o 6 horas para poder ver progresión. Si en algún momento vemos que no progresa de manera adecuada, vamos a indicar la cesárea. ¿Qué tienen que saber? Que está totalmente contraindicado usar prostaglandinas. No se usa prostaglandinas en pacientes con cesáreas previas para la inducción del trabajo de parto. Entonces, idealmente que inicie espontáneamente, porque cuando inicia espontáneamente la posibilidad de éxito es mayor a que cuando uno hace la inducción. Y con respecto al manejo intraparto, desde que se hospitaliza, como les dije, desde el inicio del trabajo del parto, para poder realizar las pruebas de laboratorio, ya que estén actualizadas, que no tengan anemia o alguna otra cosa, monitorización continua, idealmente con alguien que tenga más experiencia, para saber y detectar precozmente algún tipo de alteración en la frecuencia cardíaca fetal, poner sus catéter y tener la posibilidad, si en el caso donde se elabora se cuenta con la posibilidad de poner analgesia de parto. A veces los pacientes sienten el dolor y es que lógico, las contracciones van para la parte abdominal, entonces ellas pueden creer que ese dolor que genera es por la cicatriz que se puede estar rompiendo. Y normalmente lo que duele es la contracción propiamente dicha. Entonces, más que creer que es por la cicatriz, sí hay dolor cuando hay ruptura uterina, pero no es un dolor que nosotros digamos es similar a las contracciones, es un dolor diferente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con ellas con respecto a que va avanzando el parto. Donde si encontramos, a la primera que encontramos una etapa, una fase que no esté avanzando de manera correcta, le vamos a indicar cesárea. Por ejemplo, en su fase latente, si la encontramos prolongada, se suspende el chance vaginal porque es muy probable que en la fase activa no vaya a avanzar a más. En la segunda etapa, si la encontramos prolongada igual, la probabilidad de parto vaginal disminuye si aumenta la duración de la segunda etapa. ¿Qué más tenemos que saber? Que si la paciente, por ejemplo, hace una fase latente normal, una fase activa normal, y llega al momento del expulsivo, el expulsivo es el momento donde el útero se ha distendido a su máximo. Es lo máximo que se puede extender el útero, porque el bebé ya está por nacer, no está
ya en canal vaginal ya está descendiendo, entrando a la parte pélvica de la mujer. Entonces, la rotura uterina o descenso de la cicatriz anterior aumenta en este periodo. Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que tratar de que estos periodos se lleven a cabo dentro de sus parámetros normales. Con respecto al uso de oxitocina, como les dije, sí se puede utilizar, pero de una manera prudente. Tenemos que evitar taquicistolia en estas pacientes, como en cualquier otra, para así disminuir y prevenir la rotura uterina. Entonces nosotros no pasamos no más de 20 unidades, de 20 miliunidades minutos de oxitocina. Con respecto al parto, se debe de manejar. El parto es igual que cualquier otra mujer, solamente que tenemos que saber que tiene que ser atendido por una persona que tiene experiencia. Está totalmente contraindicado en estas pacientes hacer maniobra de Cristela. No se hace maniobra de Cristela porque la maniobra de Cristela aumenta la presión abdominal y eso puede generar ruptura uterina o laceraciones que pueden llevar más allá de lo que uno cree en la parte vaginal. Si en el caso donde ustedes trabajan saben utilizar el vacuum y lo pueden utilizar, bastante bueno sería porque acorta el expulsivo. Y con respecto al periodo expulsivo, no debe durar más de 1 hora. Con respecto al alumbramiento, nosotros manejamos como cualquier otra paciente, pero si es que hay alguna sospecha de retención placentaria, porque haciendo la tracción suave del cordón ya por más de 15 minutos, ya estamos sospechando de que si no está desprendiéndose de manera normal, tenemos que considerar la posibilidad de que sea una placenta anormal, que haya un espectro de placenta ácreta. Y eso, si fuera en el caso y lo confirmamos, porque nos da la posibilidad de que no hay sangrado en ese momento abundante y podemos llevar la ecografía porque no tiene alguna previa, o es que es una paciente que no fue controlada con nosotros, no se le pudo realizar la ecografía en el momento del ingreso en la hospitalización, entonces tenemos que prepararla para una posible histerectomía y informárselo a la paciente. Entonces, nosotros podemos dar el parto vaginal a una paciente, pero tenemos que explicarle las complicaciones. Y la mayor complicación en un parto vaginal después de una cesárea es que se rompe el útero. Es la más grave, se refiere a que se rompen todas las capas del útero, incluida la serosa, que conduce a cambios. Entonces, esos cambios son cambios hemodinámicos, maternos y fetales. Si esto llegara a ocurrir en el trabajo de parto de cesárea anterior, es mortal, es totalmente, potencialmente mortal para el feto. La incidencia, como les dije, de la ruptura uterina en pacientes con cesáreas previas es del 0.3 al 0.7. ¿Qué otras complicaciones hay? Que la cesárea se dé por fracaso de chance vaginal. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente que está en trabajo de parto, no avanza como esperábamos, ha sido sometida a tactos porque es parte de la evaluación, y por haber tenido ya la dilatación del cervix tiene una mayor posibilidad de tener infección postoperatoria y otras comorbilidades. ¿Qué otra complicación puede tener? Que de repente tenga una histerectomía periparto porque se realizan sin importar la ruptura uterina durante el trabajo de parto, porque hay una hemorragia postparto, y descartando siempre que haya alteraciones en la implantación de la placenta. ¿Qué otros factores predisponen a la ruptura? Que la paciente ya tenía una ruptura uterina previa, por eso a ellas no se les da parto. Lo de la esterotomía vertical alta que les dije, iniciar el trabajo de parto con oxitocina, con prostaglandinas predispone a la ruptura uterina. Estimulación uterina excesiva con oxitocina o tener un trabajo de parto prolongado. Eso nos va a dar mayor posibilidad de tener ruptura uterina. ¿Qué tenemos que tener? Siempre la sospecha. En ese tipo de pacientes siempre tenemos que tener la sospecha para estar al tanto. Entonces, hay signos de ruptura uterina que pueden incluir algunos o todos los siguientes, y les voy a decir los que son de mayor a menor frecuencia. ¿Cómo sospechamos que se puede estar rompiendo? La cicatriz uterina previa. Cuando presenta alguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, nosotros normalmente vemos que, por ejemplo, de línea de base, vamos a dar un ejemplo, tiene 140. Entonces, normalmente las pacientes que aceleran la línea de base debe pasar de 15 si están metidos a término. Entonces, estas pacientes, si en algún momento llegaran a presentar patrones, categoría 2 o 3, para poder sospechar, lo que tenemos que saber es que puede presentar desaceleraciones variables o prolongadas. La bradicardia fetal se presenta cuando ya hay mayor compromiso. Entonces, si nosotros encontramos que comienza a presentar desaceleraciones variables, tenemos una alta sospecha de que se puede estar rompiendo la cicatriz previa o tener una dehiscencia de la misma. Entonces, la bradicardia fetal o desaceleraciones variables o prolongadas son las que nos van a brindar la sospecha alta de la ruptura, y en lo que esté la paciente se va a sala de operaciones.
Entonces, por eso la monitorización de estas pacientes debe ser continua, por eso tiene que ser en un lugar donde puedan contar con un monitor permanente para esta paciente o para todos los que vengan, ¿no? Y se recomienda de forma rutinaria y continua durante todo el trabajo de parto en estas pacientes. ¿Qué otra cosa pueden tener? Dolor abdominal. Lo que pasa es que los pacientes, como les dije, confunden a veces por la misma contracción, porque es dolorosa. A ellas nosotros idealmente les colocamos anestesia de parto para que así no piensen que ese dolor es la contracción, sea por la ruptura. Pero en el caso de una paciente que presentara ruptura uterina y que se asocia con dolor abdominal, entonces es un dolor abdominal brusco, es repentino, no es como el de la contracción que es cíclico, que tiene cada cierto tiempo su intensidad ya dada. No, este es de una aparición brusca, puede ser intenso, puede ser enmascarado con la analgesia de parto también, si le hemos llegado a poner, y el dolor es suprapúbico a nivel de la esterotomía, ¿no? ¿Qué otra cosa puede tener? Puede tener sangrado vaginal. No es un síntoma cardinal, pero puede tener escaso, pero puede tener a pesar de que haya una hemorragia uterina intraabdominal y puede presentar sangrado vaginal. ¿Qué más? Que nosotros ya veamos una pérdida de la posición de la parte de la presentación fetal. Si ya se rompió, obviamente no vamos a encontrar, como nosotros normalmente encontramos, la circunferencia abdominal y la uterina marcada de una forma simétrica, sino vamos a encontrar una forma inestable, una forma ya irregular, porque algo se está extruyendo de la parte uterina. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar hematuria, si es que en el caso de la rotura del útero se extendiera la vejiga. ¿Qué más podemos encontrar? Una paciente que se compromete, que ya podemos encontrar inestabilidad hemodinámica, porque hay una hemorragia intraabdominal en el sitio de la rotura, puede provocar un rápido deterioro hemodinámico materno. Por eso es importante que si en el caso se rompiera, tenemos que contar con todo. Sala de operaciones disponible, banco de sangre, personal de laboratorio, entonces todo eso. ¿Qué otras cosas? Los cambios en los patrones de contracción. Entonces una paciente comienza y vamos viendo que tiene, por ejemplo, 3 contracciones en 10 minutos, pero por ahí ya comienza a ver de que hay un patrón de contracción que está comenzando a tener un cambio, porque por ejemplo se han descrito que en el aumento de la contracción uterina o la pérdida del tono uterino en asociación a la ruptura uterina se ha evidenciado esto. Entonces, hay otro hallazgo que es el de si uno lo pone en el monitor y hacemos correr el papel para poderlo ver, se puede llegar a ver una disminución gradual en la amplitud de las contracciones y se le llama signo de la escalera, porque va bajando la contracción porque se ha roto el útero. Entonces, básicamente, llegando a la parte de cómo manejar a una paciente, tenemos que saber bien los datos de la paciente, revisar súper bien la historia clínica para poderla orientar, solicitar el reporte operatorio de cesárea previa si en el caso ya no nos dan los datos, y si lo podemos conseguir porque nos dan los datos y simplemente es confirmarlo, también nos ayudaría bastante. El parto vaginal después de la cesárea, si se encuentra contraindicado, entonces si está contraindicado, la programamos, hacemos su control prenatal, igual con las medidas preventivas para que no exceda en peso, el control de la glucosa, y la programamos a las 39 semanas si no se adelanta la cesárea, como una cesárea electiva. Si en el caso no tiene ninguna contraindicación, la paciente está de acuerdo, firma su consentimiento informado, le explicamos riesgos y beneficios y ella acepta. Entonces, después de explicar los riesgos y beneficios, si ella te dice no, no deseo, entonces la programamos. Pero si ella te dice sí, yo quiero intentarlo, no quiero volver a tener otra operación porque me han dicho de repente que he tenido muchos adherentes o la cesárea previa fue muy dificultosa, entonces ella, vamos a planear el parto vaginal para hacer un control prenatal estricto y a lo máximo llegar con ella a las 40 semanas. Si llegamos a las 40, no inició espontáneamente, nosotros lo inducimos con método de Krauss, que es el de la sonda, o la estimulamos con oxitocina dependiendo del caso, o amiotomía según el caso, todo dependiendo de la paciente. Siempre hacemos monitoreo permanente en esas pacientes para poder estar atentos a algún tipo de cambio en el trabajo de parto. Si todo va bien, el parto vaginal, y si en el caso no, cesárea de emergencia, la cual tiene mayores complicaciones que una cesárea programada. Entonces, esto es lo que espero que les sirva a ustedes en su control prenatal. Yo les pediría a todos los que tienen a su bien poder referir a pacientes que son cesáreas anterior a su hospital de referencia, del puesto de salud o del centro de salud, hacerles un control prenatal de repente hasta las 20 semanas y a esas pacientes mandarlas al hospital para que se vaya disminuyendo la posibilidad de tener algún mayor riesgo con ellas.
porque se puede tener los primeros meses, pero cuando ya nosotros tenemos la ecografía morfológica y sabemos dónde está la placenta, las siguientes ecografías tenemos que estar totalmente seguros de que no haya ninguna posibilidad de acretismo, de que la placenta no sea previa, de que la paciente esté teniendo una gestación normal para poder intentar parto. A veces nos las mandan cuando ya están a las 37 semanas. Realmente no es una buena edad gestacional para que nos la refieran. Yo en particular prefiero que me refieran mucho antes, para así poder hacer, si realmente concientizarla al parto vaginal, si tiene todos los requisitos, y poder con ella ver la manera de que llegue a un parto normal, un parto que es lo que ella desea, ¿no? Muchas de ellas a veces quieren ligarse y por eso optan por cesárea, pero nosotros también realizamos ligadura después de la cesárea y de un parto vaginal por el ombligo, y el corte y la operación es mucho menor a que fuera una por cesárea y aprovechar ahí y hacer la ligadura, ¿no? Entonces es cuanto tengo que darles a ustedes. Espero que les haya servido la exposición y estoy a sus preguntas. Bien, muchísimas gracias, doctora Betsy Zapata Díaz, especialista del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Sí, nos han llegado algunas preguntas al chat. Nos dicen, ¿de qué depende el éxito del parto vaginal en pacientes con cesárea anterior? El éxito son muchos factores, es múltiples factores, ¿no? Realmente hemos tenido pacientes con índice de masa alterado, o sea, muy elevado, obesos, con ganancia ponderal excesiva, cesáreas anteriores, y les hemos dado chance y realmente pueden terminar el parto vaginal. El éxito realmente está en la prevención de poder evitar que pase, viendo todos los exámenes, ¿no? Buena pelvis, feto cefálico, con un peso menor de 4 kilos, ya te tienes ahí un gran porcentaje de que va a salir bien. Pero para eso no sabemos cómo va a ser el trabajo de parto de la paciente. Entonces, son tantos factores que tienes que ir viendo cada uno de ellos. Entonces, realmente el éxito, solamente se ha visto que los antecedentes de la paciente pueden disminuir la tasa de éxito, que son los de proporción cefalopélvica, fases de trabajo alteradas, prolongadas, o que realmente o tenga alguna contraindicación de parto vaginal. Entonces, ellos han visto que disminuyen la tasa de éxito, pero no hay una cosa específica que te diga van a salir parto vaginal. ¿Qué si te aumenta? Que tenga un parto después de la cesárea y este sea otra gestación. Te lo aumenta casi un 90%, y eso es bastante bueno, porque eso te dice que sí, ella ya tuvo un parto después de la cesárea y eso se podría decirte que va a ir a parto. Pero de repente en este embarazo el bebito es más grande que el anterior. Ejemplo, el anterior pesó 3,600, de repente este pesa 3,800, por lo tanto esta pelvis no ha sido probada para un bebito de 3,800, sí para uno de 3,600 a menos, pero de repente ese de 3,800 no sabemos si termina saliendo. Entonces no hay algo específico, son muchos factores. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también qué factores incrementan el riesgo de rotura uterina y cuáles son los signos clínicos de sospecha de rotura uterina. Los factores, como les dije en la exposición, que aumentan los riesgos de ruptura uterina son el no saber dónde está la cicatriz e intentar parto con ellos. Esa es una. Dos, que haya tenido antecedentes de ruptura o de licencia previa, no se le intenta parto tampoco, porque la estadística nos dice que van a volver a repetir lo mismo. En pacientes que aumentan la ruptura uterina son pacientes que de repente están, si les estamos poniendo oxitocina, las estamos sobreestimulando, y esas pacientes también tienen riesgo mayor a tener ruptura uterina, como las pacientes que comienzan la inducción del trabajo de parto con misoprostol, lo que está prescrito, nosotros no se hace, o con oxitocina. Entonces, todas ellas tienen mayor posibilidad de ruptura uterina. Acuérdense que el útero ya está sobredistendido por la gestación. Hay pacientes que tienen polidramios, que tienen sospecha de que de repente esta sobredistensión, que no es feto grande, sino es sobredistensión por líquido, también tienen posibilidad mayor porque está sobredistendido. Por eso nosotros en los gemelares, el feto grande, no intentamos, porque ya el útero está sobredistendido, por lo tanto la cicatriz está bien estirada. Entonces, imagínense en un periodo expulsivo, esa cicatriz se va a estirar mucho más y va a llegar a estar en un momento muy delgada. No sabemos si se romperá o no, como les dije, no hay un diagnóstico ecográfico que te diga este grosor se rompe, este grosor no, pero en otras realidades sí lo intentan. No importa si sea gemelar, si sea feto grande, lo intentan. Nosotros no, por la precaución de que se pueda romper más fácilmente, ya que está más sobredistendido. Entonces, la estadística nos dice que se rompe entre 0,3 a 0,7,
realmente nosotros no deseamos eso a nadie, porque lo que puede pasar es una desgracia. Se puede morir el bebé y nosotros no vamos a intentar parto vaginal para que se nos muera el bebé. Nosotros tenemos que prevenir, nosotros queremos niños que nazcan bien, con un agua muy bueno, y que las mamás terminen diciendo, fue lo mejor para mí porque es un parto natural, se va a recuperar mucho más rápido de una cesárea. Entonces, la ruptura uterina no se le desea absolutamente a nadie, precisamente por eso se tiene que prevenir, para que así nosotros no lleguemos a exponerlas a mayor posibilidad de tenerlo. A la primera que se detecta o lo sospechamos, se lo opera. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, si se trata de un embarazo gemelar, ¿se puede considerar un parto vaginal? ¿Qué condiciones se necesitan? En nuestra realidad, en la guía que nosotros tenemos acá en el hospital, que nosotros somos un hospital 3E, nosotros no damos parto vaginal a una paciente que ha tenido cesárea previa y su embarazo actual sea un embarazo gemelar. No le damos por lo que les digo que es una sobredistensión mayor y hay mucha posibilidad de que se pueda romper más el útero. Estadísticamente ellos, como les decía, en el colegio americano sí lo intentan, ellos sí lo dan, pero es que deben de tener de repente la sala de operaciones al costado. Viendo nuestra realidad, nosotros no lo intentamos, no corremos el riesgo, son 3 vidas en este caso. No lo intentamos y precisamente por eso no hay forma que yo les pueda orientar cómo hacerlo porque nosotros no lo intentamos. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿después de cuántos años se puede permitir un parto vaginal luego de una cesárea? El periodo intergenésico, como les puse en una de las diapositivas, que espero que se las compartan, es el que nos dice de la fecha del último parto hasta la última regla de este parto, la fecha de última regla de este parto. Quiere decir que si en este transcurso excede de 18 meses, nosotros podemos intentar parto vaginal. Si no excede de 18 meses, y es menor, 12 meses, 10 meses, se embarazó, ahí nomás que dio a luz de los 3, 4 meses, nosotros no intentamos parto. El periodo intergenésico nos dice que realmente esas pacientes no deben intentarlo porque es una cesárea que ha sido hace poco. Entonces, de repente no hay una cicatrización muy buena y la vamos a volver a estirar para un trabajo de parto. Entonces, nosotros no le damos parto a esas pacientes que tienen periodo intergenésico menor de 18 meses. Hay otras literaturas que te dicen 24 meses, que esperan 2 años entre el último parto y su fecha de última regla de este embarazo, para poder intentar parto. Pero nosotros hemos visto ya en estadísticas que en varios estudios que lo de 18 meses es más confiable. Hay otros que cogen un corte de 12 meses, pero a nosotros nos parece que es muy poco y por eso 18 meses es con lo que nosotros nos hemos quedado. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, nos dicen, ¿está de acuerdo con la tasa actual de cesáreas en el Perú? ¿Está en lo óptimo? ¿Y cuál es el pronóstico a futuro de las cesáreas innecesarias? Son varias preguntas, pero a ver, una por una. Quiero estar segura de responderlo todo. A ver, primero me dijiste si estoy qué. Si está de acuerdo con la tasa actual de cesáreas en el Perú, o sea, si ese valor está en lo óptimo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el pronóstico a futuro de las cesáreas innecesarias? Ya, muy buena pregunta, porque básicamente esta exposición es por eso. Ya, si la paciente ya nos viene con la cesárea previa, poderla concientizar a que sea parto es bastante dificultoso. Por eso es que yo les hago un llamado a los que nos hacen las referencias de las pacientes acá al hospital, de que nos manden antes de las 37 semanas totalmente, porque ya cuando vienen con una mentalidad, a veces es complicado cambiarles y decirles, pero tú tienes todos los requisitos para poder intentar parto. Realmente nosotros no queremos hacer más cesáreas, nosotros queremos que eso baje, pero cuando ya son cesáreas, es una de las causas que tiene mayor porcentaje en nuestro hospital para que se repita y sea cesárea otra vez. ¿Por qué terminan siendo cesáreas? La mayoría, en un gran porcentaje, creo que es el 30%, son porque son cesáreas previas y porque no desean intentar parto. Los pacientes dicen, no quiero dolor, yo no quiero parto, yo cesárea. Y tiene 25 años y es la segunda cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente ya vienen condicionadas a tener un pensamiento y eso no nos ayuda a poderlas cambiar la manera de pensar y decirle, pero tú cumples con todo, y has hecho muy bien tu control prenatal, puedes intentarlo. Y a veces cumplen con todo y te dicen no. Y nosotros necesitamos el documento del consentimiento informado para poder intentar parto vaginal, porque va a ser algo en su cuerpo y ella tiene que permitirlo, tiene que autorizarlo. Entonces, si ella dice no, no podemos ir en contra de ellas. Y esa es una de las
causas que nos hace que aumentemos la tasa de cesáreas. La cesárea es un parto eutóxico, no. Entonces, es un parto distóxico, es un parto que no está dentro de lo normal. Lo normal es un vaginal. Pero si tiene placenta previa, vamos a tener que hacer cesárea, obviamente. Pero si no la tiene y tiene otras cosas, ejemplo, se subió demasiado de peso, la paciente inició el trabajo del embarazo con un índice de masa corporal altísimo, son cosas que hacen que retrasen el trabajo de parto y puede hacer terminar en cesárea. Entonces, hay cosas que podemos prevenir, pero nosotros tenemos que hacerle conciencia a las pacientes. Si me preguntan si estoy de acuerdo con la tasa de cesárea, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque cada vez estamos en aumento. Y el problema está en que mientras más cesáreas tienes, mayor posibilidad de complicaciones en la paciente. Síndromes adherenciales crónicos, severos, pacientes que quieren ligarse, por ejemplo, y no podemos ni siquiera ver las trompas, porque tienen tantas adherencias que nunca las vamos a poder ligar porque no llegamos a mirarlas en la sala de operaciones. Pacientes que de repente dentro de sala se pueden complicar, podemos lesionar órganos, podemos lesionar el intestino, la vejiga. Ha pasado y es muy probable que siga pasando. Obviamente no se quiere que pase, pero lamentablemente a veces ellos no saben que exponerlos a otra operación tiene riesgos. El parto también los tiene, pero tiene menores riesgos que la cesárea siempre y cuando esté bien indicado a la paciente. Entonces, tenemos que saber guiar a los pacientes, tenemos que ver si quién va para parto, quién no para cesárea, y a las que sí cumplen los requisitos para parto, ser un poco más incisivos en ellas. Yo no estoy de acuerdo con la tasa de cesáreas. Acá en el hospital estamos en el 55%, hemos llegado en algunos meses a 60%. Con COVID hemos bajado, ¿por qué? Porque sala de operaciones como era COVID y no COVID, entonces las pacientes al decirles está ocupada sala de operaciones ya estaban dilatando, avanzaban, y muchas de ellas han terminado dando partos sin realmente en sí quererlo, sino que no había de otra porque sala estaba ocupada con pacientes COVID y con pacientes no COVID. Entonces ha pasado a veces así, nuestra tasa ha bajado un poco, ahorita estamos más o menos en el 40%, pero no estoy de acuerdo, y las cesáreas innecesarias es que no les explican a las pacientes. Yo tengo pacientes cuando veo consultorio de ginecología y no gestantes que vienen con dolores pélvicos crónicos y me dicen, doctora, yo no sé por qué me duele tanto, hago un movimiento, me da una hincada, quiero hacer mi vida normal, quiero hacer ejercicios y tengo dolor pélvico, y es que no les explican que tener más operaciones puede tener, aparte de lesión de alguno de los órganos, quedarse con adherencias y eso generar adelante un dolor pélvico que les quede de por vida. Entonces, a veces cuando ya no encontramos la causa y les metemos a operar, vemos que están totalmente adheridas y ese es su dolor. Dolor al defecar, dolor al miccionar, pero no necesariamente son infecciones, sino son debidas a las operaciones previas que tienen ellos. Entonces, no se está de acuerdo, ¿no? Definitivamente es parto. Pero ya depende de los pacientes y depende cómo uno lo concientiza. Muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Nos dicen, tengo un paciente que le hicieron una cesárea por útero doble y vagina tabicada en el 2017. Desea embarazarse y dijeron que se puede cortar ese tabique vaginal y terminar en parto vaginal. ¿Es posible esto? ¿Qué exámenes debería hacerse? Por favor, ¿me puedes repetir la parte del útero? Sí, le hicieron una cesárea por útero doble y vagina tabicada. Desea embarazarse y le dijeron que puede tener un parto vaginal si ese tabique vaginal se corta. ¿Es esto posible? ¿Qué exámenes debería hacerse? El útero doble me queda muy inespecífico. Lo que pasa es que las cavidades uterinas, cuando normalmente son dobles, no sé si será Arcuato, Videlfo, tendría que saber ese dato de repente. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, vamos a poner que fuera un útero que tiene dos cachitos. Entonces, este tipo de útero sí puede intentar parto vaginal. Si el tabique vaginal simplemente se tiene que hacer antes del embarazo, corregir ese tabique, no gestando idealmente no, porque sangra más, corregir el tabique y estar seguro que solamente sea vaginal. Si el tabique es vaginal, no hay ningún problema y se puede intentar parto vaginal. Pero si el tabique llega hasta el útero, entonces definitivamente no, porque si lo quieres corregir ya estás tocando útero. Se puede intentar, hemos tenido pacientes con úteros, pero esos úteros, como son de doble cavidad, o sea que tienen dos, no se extienden mucho, a veces no llegan a las 40 semanas, a veces nacen antes. Entonces sí se puede intentar si es que ese es el caso que me dices. Si el caso fuera otro tipo de útero, no se intenta. Solamente se intenta el que tiene una cavidad con dos cachitos, no dos úteros. Porque si son dos úteros, probablemente no llega a distender lo que se espera y pueda tener alguna complicación y probablemente tenga que nacer antes de lo previsto.
Ya, muchísimas gracias, doctora Betsy Zapata Díaz, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, la recomendación es que incentivemos el trabajo de parto en nuestras pacientes que son cesáreas anteriores, refirámoslas a tiempo para que ellas puedan decidir en su cuerpo, ver qué es lo mejor para ellas, y no se olviden de guiarlas bien en el área de nutrición, porque lamentablemente nuestro país es muy rico en la parte gastronómica, pero cuando uno está gestando no tiene que comer por dos, uno tiene que comer según cómo inicia el peso en el embarazo, para saber cuánto es lo que debe de ganar. Porque a veces es como que inconcebible que una paciente sea controlada y me venga con una ganancia ponderal excesiva que exceda el índice de masa que ella con el que empieza y que me venga, por ejemplo, con anemia. Entonces es una paciente que está siendo mal controlada porque me sube de peso, pero no me gana hemoglobina. Entonces la alimentación está mal ahí. Por eso es importante que nosotros como personal de salud nos informemos bien y les podamos orientar, decir, ese es tu rango en subir o no de peso. Y de acá no debes de exceder hasta que termine el embarazo. Muchas pacientes ya lo están excediendo en la mitad del embarazo porque lamentablemente la alimentación está mal. Entonces, esta parte de la alimentación es súper importante porque nos pasa que son obesas a veces, sobrepeso, obesidad, y el parto en el expulsivo a veces se complica un poco. Si hubiera algún desgarro, suturarlo también es dificultoso. Entonces yo les pediría que ustedes concienticen bien a las pacientes en el control prenatal para que ellas sepan a qué se exponen. No puede ser posible que una paciente termine con anemia. Las pacientes en este país tenemos muchos alimentos ricos en hierro, muchos suplementos ricos en hierro que pueden ellas consumir para que así puedan ellas elevar la hemoglobina y no venir con una ganancia ponderal excesiva y anémicas. Gracias. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctora Betsy Zapata Díaz, especialista del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, licenciada. Espero que les sea útil. Y recordarles a nuestros participantes que esta telecapacitación también canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también ustedes pueden volver a ver y compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión.